Y estamos aquí con el tercer ejemplo y tenemos en versículo 11 el ejemplo de una profecía acerca de la justificación. El versículo 11 dice así: pues de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Bueno, por implicación, Isaías está diciendo que en un sentido Dios justifica, o el Señor, ese Señor siervo, justifica a los malvados. Y eso no puede ser según el concepto normal o usual de justificación, hablando de la forma en que se usa a través de todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero también, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un apóstol que también parece escribir una contradicción, en contra de este versículo en Isaías 53:11. Santiago, vamos a leer el contexto de Santiago. Si tienen la Biblia, vamos a leer desde capítulo 2 de Santiago, empezando con el versículo 18. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, pregunta. Pablo está enseñando una justificación en Romanos por fe, y Santiago aparentemente está enseñando una justificación por obras. Entonces, ¿cuál es la relación entre Pablo y Santiago y entre los dos con Isaías? Tenemos que tratar de crear una armonía entre todas estas enseñanzas. Ver la justificación en el versículo 11, y lo hemos visto: mi siervo justo justificará a muchos, implicando a los malvados. ¿Qué quiere decir? Si alguien fuera muy familiarizado con el uso del lenguaje del Antiguo Testamento, entonces Santiago 2, lo que acabamos de leer, le daría muy pocos problemas. Tenemos tantos problemas con Santiago porque lo leemos en contraste con la ortodoxia, que igualamos con las enseñanzas del apóstol Pablo. Creo que estamos mirando esto al revés. No es que Santiago sea extraño, es que Pablo es radical. Compone sus ideas casi sin precedente del Antiguo Testamento. Bueno, no quiero criticar ni a Pablo ni a Santiago, pero yo quiero entender a los dos en su contexto. Ven, es que si lee a Santiago desde la perspectiva del Antiguo Testamento, lo que él dice acerca de la fe y las obras no es radical de ninguna manera, porque se encuentra en el Antiguo Testamento. Excepto con el verbo exculpar,
cuando se usa de jueces humanos, siempre se usa favorablemente cuando el juez exculpa o exonera al inocente y el juez humano condena al culpable. Pues esa es la manera normal en que la palabra justificar se usa en el Antiguo Testamento. Un magistrado, un juez, tiene la responsabilidad de condenar al culpable y exculpar o exonerar al inocente. Y en ese sentido, Santiago también está usando el término justificar. En Deuteronomio aprendemos que el trabajo del magistrado condenar al culpable y exonerar o justificar al inocente es lo que se espera. También en el libro de los Proverbios, efectivamente dice que el Señor aborrece al ser humano que exculpa al culpable y condena al inocente. También nosotros en nuestros días, si un juez de nuestro sistema de cortes permite que un asesino salga a la calle sin castigarlo, todo el mundo se queja y grita, justicia, justicia. Entonces los magistrados del Antiguo Testamento y los jueces tenían que condenar al culpable y no exonerarlo o justificarlo. En ese sentido, Santiago está usando esta palabra justificar. Y cuando leemos a Santiago, tenemos a Dios exonerando a su propio pueblo justo. Y él usa dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Y se dan como ejemplos de Dios justificando a personas justas. Vamos a ver, es decir, que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Si dejas que Santiago sea Santiago, Santiago usa justificar en el sentido del Antiguo Testamento, abogando por su pueblo. Y cuando él toma el ejemplo de Abraham, toma este ejemplo del capítulo 22, el versículo 12, después de que Abraham había obedecido a Dios y por hacerse disponible o dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac en obediencia a Dios. Y aquí, después de esos acontecimientos, Dios le dice a Abraham, en forma del ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, te defenderé, te abogaré por ti en el día de juicio, diré que tú eres un hombre de fe. Entonces está enseñando este pasaje, una salvación por obras. No está mirando el comienzo de la salvación, no está hablando del comienzo de la fe de Abraham, está hablando de una manifestación, está hablando de las evidencias de su fe genuina. Sabemos que en Génesis capítulo 15, el versículo 6, es donde encontramos la base de la justificación por fe. Y después de creer a Dios, cuando Dios le prometió a Abraham justificarlo, a salvarlo, bendecirlo por creer en la simiente, entonces milagrosamente Dios cumplió con su promesa, pero Abraham no sabía nada de eso, pero creyó que Dios tenía poder de cumplir con lo que él había prometido. Y Dios le dice a Abraham, te justifico y te acredito la justicia por tu fe. En otras palabras, Abraham creyó la promesa de Dios a salvarlo por creer en la simiente, o es decir, como Pablo dice en Gálatas 3:16, en Cristo. En otras palabras, Abraham fue justificado por creer en salvación, por creer en Cristo. Y igual nosotros, después de tantos años, 4,000 años después, nosotros también recibimos la justificación o somos justificados por creer en la simiente, o es decir, en el mismo Cristo en el que Abraham creó. Y por su fe, Dios le acreditó la justicia o la rectitud moral
de Cristo mismo. Y entonces estamos hablando de dos definiciones. Génesis 15:6, el comienzo, justificación por fe, el comienzo de su salvación. Génesis 22, el versículo 12 y 13, una justificación en el sentido de que las acciones o las obras de Abraham producen o evidencian una manifestación de una fe genuina. En ese sentido, Santiago está usando el término justificar, no en el sentido del comienzo de la salvación, sino en el sentido de la manifestación de una fe genuina que es por obras. Y citó también el ejemplo de Rahab, que también Dios le había justificado por fe en el comienzo de su salvación, pero también cuando ella escondió y protegió a los espías, los siervos de Dios. Entonces, por ese acto de obediencia, Santiago usa la palabra, ella también fue justificada por sus obras, no hablando del inicio de su salvación, hablando de lo que comprueba, lo que evidencia lo genuino de su fe en Dios, en Cristo. Entonces, ninguno de esos ejemplos enseña justificación inicial por obras. No, están hablando de una exoneración basada en una vida que demuestra que la profesión de uno es genuina. En cualquier caso, Santiago está de acuerdo con el uso predominante en el Antiguo Testamento del verbo justificar o exonerar. Y en ese sentido, que Pablo, en un pasaje como Romanos 4, es escandaloso en su lenguaje. En Romanos 4:5, Pablo efectivamente habla de Dios en estos términos: Dios que justifica al malvado. Espera un momento, Pablo, tienes que explicar esto. En el libro de Proverbios, Dios condena al ser humano que hace esto. Es una cosa terrible ante los ojos del Señor. Es una abominación para el Señor exonerar al malvado o condenar al justo. ¿Quiere decirme que el Señor va a justificar al malvado? Pues sí, eso es exactamente lo que Pablo dice. Hay un solo lugar en el Antiguo Testamento donde estas dos ideas se juntan, y es en este pasaje. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. No estoy diciendo necesariamente que Pablo citó este versículo, pero obviamente este versículo 11 de Isaías 53 forma la base conceptual para esta doctrina que parece escandalosa de Dios declarando justos a los pecadores. Tenemos que decir que de ninguna manera son antitéticos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en Génesis 15:6 Abraham creó a Dios y Dios se le acreditó como justicia. Por lo tanto, las ideas son las mismas en ambos testamentos, que Dios es misericordioso con los pecadores y los salva. Estamos hablando otra vez del uso del lenguaje, especialmente acerca del uso del verbo exonerar o justificar. Y este es, Isaías 53:11, el único lugar en el Antiguo Testamento donde tenemos el lenguaje de Dios justificando a los malvados. Y otra vez, este texto forma la base, y junto con el texto 15, Génesis 15, versículo 6, forman la base de todo el libro de Romanos y esta gran exposición de la justificación por fe que Pablo escribe en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir así con este texto. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Bueno, el siervo tiene que conocer y hacer la voluntad de Dios. Está en el contexto del siervo siendo el cargador de pecados, muriendo una muerte vicaria, haciendo propiciación sustitucionaria, que leemos lo que se encuentra únicamente aquí en el Antiguo Testamento.
que el siervo justifica a muchos porque carga sus pecados. Por lo tanto, la doctrina de Pablo y no hablo en contra de Pablo, hace perfecto sentido. Tiene que entender que no hay nada inusual en Santiago, pero Pablo es totalmente radical. Y es solo por el entendimiento de Pablo acerca de la presentación de Cristo como el que toma nuestra condenación, lo que suena precisamente como esto, que Dios puede declarar justos a los pecadores porque nuestra condenación ha sido pagada. Y es solo porque Pablo presenta a Cristo como el que procura la justicia por su pueblo, que Dios otra vez puede declarar justos a los malvados, porque lo hace justamente en Cristo. Dios acredita la justicia de Cristo a la cuenta bancaria espiritual a todo aquel que cree en Él. Él acredita la condenación de Cristo como la de su pueblo. Hasta ahí, bueno, dejamos el caso. Bueno, este pasaje es muy sorprendente, ¿verdad? Porque es muy avanzado en el sentido de que estos conceptos, aparecen solo en el sentido de semilla a través del Antiguo Testamento, pero en este pasaje, esta sección entre Isaías 52 y la última parte y el capítulo completo de 53, donde vemos el Evangelio en toda su gloria, prácticamente hablando de la propiciación de Jesucristo y por primera vez hablando de que Dios, siendo justo y como juez justo, todavía o al mismo tiempo puede justificar a los malvados, porque Él pone la sentencia de muerte que nosotros merecemos como pecadores, pone nuestra culpa, nuestra condenación en Cristo mismo, y por eso el siervo puede justificar a los malvados, porque Él mismo fue sacrificado, fue sustituido en el lugar del pecador y recibió la ira y la condenación de Dios en su cuerpo, y por eso puede justificar y perdonar al que pone su fe en Él. Bueno, brevemente tocamos un texto que Pablo usa en el libro de Romanos, el capítulo 4, verso 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Bueno, aquí vemos otra vez que la manera en que Dios puede justificar al malvado es porque Cristo mismo en su sacrificio propició la justicia de Dios, o es decir, Cristo satisfizo la justicia de Dios por recibir la condenación, por absorber la ira infinita de Dios, colgándose de la cruz. Y por eso Pablo puede defender a Dios con su evangelio. Su evangelio es radical, porque Pablo está diciendo que Dios perdona a los malvados, que Dios justifica, que Dios exonera a los malvados. Y los judíos están gritando en protesta: Pablo, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque el juez tiene que condenar al malvado. Y Pablo responde diciendo: no, Dios puede mantener su justicia, porque Él preparó un sacrificio perfecto como sustituto para recibir la condenación que merece el culpable. Y por eso las escalas de justicia sí quedan balanceadas por lo que Dios hizo, cargando a su propio Hijo, colgándose de la cruz, cargándole con nuestra culpa, nuestra condenación. Él recibió el castigo que merecemos nosotros, y por eso, por fe en Él, nosotros quedamos en paz. Y así Dios puede mantener su justicia y a la vez y al mismo tiempo justifica al malvado. Entonces, Pablo puede mantener consistencia con la justicia de Dios. Pablo puede mantener consistencia con la enseñanza normal del Antiguo Testamento, y con Santiago, que una fe genuina siempre produce también una vida de buenas obras. En un sentido, esas obras dan evidencias de que nuestra fe es genuina, y estas obras de fe
son absolutamente necesarias para comprobar esta fe en Cristo y ese punto de Santiago. Entonces los dos conceptos se concuerdan y no hay ninguna inconsistencia entre lo que Pablo enseñó, lo que Santiago enseñó y lo que vemos en Isaías 53:11 y en Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces existe una muy buena armonía entre todos estos conceptos y ahí quedamos con un evangelio en toda su gloria, basado en un buen entendimiento, en una buena interpretación de estos pasajes que en verdad enseñan una armonía entre estos conceptos.